19 de noviembre de 2024, estamos en vivo para Latinoamérica y el mundo por la pantalla de DNews. Y estos son, a esta hora, los números de este día. 100 camiones de ayuda humanitaria que ingresaron a Gaza desde el paso de Karem Shalom, desde Israel, en el sur justamente de la franja de Gaza, muy cerquita de la frontera con Egipto, destruidos, saqueados, vandalizados y la totalidad de la carga echada a perder, destruida. Impresionante esto, que señala las enormes dificultades que hay para operar en Gaza hoy, dificultades que no tienen que ver, en este caso, con operaciones israelíes, porque aquí lo único que hizo Israel fue permitir que estos camiones avancen y, sin embargo, fueron saqueados de forma brutal. Hamas, la organización terrorista que sigue, a pesar de haber quedado reducido a una mínima expresión, sigue teniendo el control parcial de algunas partes de Gaza, dijo que esto fue realizado por pandilleros, esa fue la expresión que utilizó esta organización terrorista, y contó que en un operativo realizado para hacerlos rendir cuenta, mató a por lo menos 20 personas. Mostrando lo que ya sabemos, que es que Hamas maneja niveles de crueldad y de inhumanidad quizás incluso mayores con los propios palestinos que con los israelíes. Pero eso es parte de la realidad que el mundo, o por lo menos un sector del mundo, no quiere ver, que revela, insisto, hasta qué punto los palestinos son rehenes de esta brutal organización. Esto fue denunciado por la UNRWA, tantas veces cómplice de Hamas. No está claro igual si efectivamente fueron pandilleros o eran miembros de la propia organización Hamas, que ya se ha visto en muchos casos que terminan secuestrando la ayuda humanitaria. Mostrando una vez más la importancia de las operaciones que está realizando Israel en Gaza, la importancia de que Hamas sea exterminado hasta el último de sus integrantes. Por lo pronto, más allá de problemas de la ayuda humanitaria y de la dramática situación, los 101 rehenes israelíes continúan en territorio gazatí sin que esta organización esté dispuesta a liberarlos. Segundo número del día: 1.200 kilómetros. La distancia de un cable submarino de telecomunicaciones que fue cortado en las últimas horas en un hecho que genera mucha preocupación, pero que no es aislado. Un cable que une a Finlandia con Alemania, a el puerto de Rostock en Alemania, con la ciudad capital de Finlandia, que es Helsinki, que atraviesa el mar Báltico. Al mismo tiempo que se conocía que ese cable había sido cortado, dificultando algunas de las telecomunicaciones tanto de Alemania como de Finlandia, se conocía que otro cable que comunica Lituania con Suecia, un cable de poco más de 200 kilómetros, también había sido dañado. Y en las últimas horas se conoció que un tercer cable también en la zona del mar Báltico había sido afectado. Es el mismo mar Báltico donde tienen presencia, por supuesto, los tres países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania, donde tiene presencia Alemania, donde está también parte de los países de la península escandinava y donde tiene presencia Rusia también. Y es un mar que ha sido eje de múltiples tensiones, porque es el mismo mar por donde pasaba y atravesaba el gasoducto Nord Stream 2, que comunicaba Rusia con Alemania, suministrándole gas antes de que la invasión a Ucrania interrumpiera esos flujos. Y ese gasoducto fue saboteado y detonado. Nunca quedó claro por quién. Muchas sospechas de que fue una operación ucraniana para terminar de cortar los vínculos entre Rusia y Alemania. Parte de las tensiones que se están produciendo en este momento, afectando las relaciones entre Rusia y Occidente. Pasamos ahora a las caras de este martes. John Duffy, el nuevo designado por Donald Trump como secretario de Transporte, sería
de confirmarse su nominación, como ustedes saben, los secretarios de Estado en los Estados Unidos deben ser ratificados por el Senado. Eso hace que siempre, en todas estas designaciones que viene anunciando Trump, que ya prácticamente tiene su equipo completo, siempre haya que decir que son designaciones provisorias, porque hasta que no tengan el aval del Senado no son oficializadas. Pero es el elegido por Trump para conducir transporte. Fue representante, congresista por el estado de Wisconsin durante 9 años. Viene del sector empresarial y, dato interesante, estaba trabajando hasta ahora como presentador en la cadena Fox, lo cual convertiría a Duffy en el segundo presentador de Fox que ingresa al gabinete de Donald Trump, luego del caso más resonante, que es Pete Hegseth, que va a ser el ministro de Defensa, el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, con un historial bastante más controvertido que el de Sean Duffy. Bueno, un equipo entonces como el de Trump que se va completando día a día y que va a llegar, o esa es por lo menos la pretensión del presidente electo, al 20 de enero con el equipo ya armado y en condiciones de salir a la cancha, empezar a jugar y empezar a hacer cambios muy radicales en todo lo que es la política estadounidense. Segundo rostro del día. De un secretario de Estado vamos a ir a otro, bastante más importante que el secretario de Transporte. Estamos hablando de Mike Waltz, uno de los dos puestos clave en lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Uno es el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia. El elegido, como sabemos, Marco Rubio. Te lo anticipábamos. Marco Rubio significa involucramiento en América Latina de Estados Unidos, una mirada muy puesta muy claramente sobre los regímenes autoritarios latinoamericanos y la intención entonces de la administración Trump de reforzar las medidas de presión contra las dictaduras, sobre todo la de Venezuela. Eso por el lado del Departamento de Estado. Bueno, Mike Waltz había sido designado como consejero de Seguridad Nacional. Es el otro puesto clave en la política exterior. Es el que se dedica a asesorar al presidente en materia de lo que es defensa y estrategia militar en términos exteriores. Bueno, lo que acaba de hacer Mike Waltz, que es un ex boina verde que se está desempeñando como miembro de la Cámara de Representantes, es sumarse a otros legisladores que le dieron media sanción a la ley Bolívar, que establece nuevas sanciones contra el régimen venezolano. Y en su discurso Mike Waltz ratificó que cree que hay que ir hacia más sanciones contra Venezuela. Entre otras cosas, esta ley Bolívar establece penas y penalidades para las empresas que comercien o en todo caso que imposibilita que el Estado estadounidense contrate a empresas que le venden o comercian con el gobierno venezolano. Además de establecer nuevas restricciones que buscan dar marcha atrás con muchas de las flexibilizaciones que se produjeron durante el gobierno de Joe Biden. Con lo cual, si la elección de Marco Rubio no era una muestra suficiente, los movimientos, los discursos, lo que está planteando Mike Waltz en las últimas horas es la confirmación de que, a contramano de lo que creían muchos, Donald Trump va a darle importancia a América Latina y va a tener como uno de los ejes de su política exterior combatir a las dictaduras de la región y particularmente combatir a la dictadura de Nicolás Maduro.